será una terrible experiencia y hasta cierto punto ya ha comenzado, porque podemos observarla en nuestras iglesias. Podemos ver una división, mientras que antes había una especie de estancamiento en la tolerancia entre quienes tenían ideas diferentes o intentaban vivir en armonía con lo que Dios dice en la Biblia y el espíritu de profecía, y quienes creían que podían justificarlo. Hubo una especie de tregua, pero esa tregua se acabó. Se han trazado las líneas de batalla y se observa separación en las iglesias, lo cual es muy triste y es una prueba que debemos superar y está por venir. Así que al final la unidad residirá en quienes se unan en torno a la verdad. Y la verdad es la ley y el testimonio, no una sin la otra. Y hay una pregunta adicional. ¿Tenemos un papel en identificar el trigo y la cizaña? Martin. No, definitivamente no. Según lo que dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, no, los ángeles recogerán la cizaña, no nosotros. No las estamos arrancando. Bien, déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué deberíamos esperar hasta entonces? Si tuviéramos que elegir entre dos presidentes de conferencia, uno es Caifás, reformador pro salud, que pagaba el diezmo, y el otro era un Aarón que hace cosas de la nada. ¿Por la cual votarías? Dejaré que la congregación decida. Te garantizo que nos podemos equivocar. Dios acierta. La siguiente pregunta. La cuestión de la Navidad surge cada año. ¿Tengo razón al creer que sus orígenes son paganos? A algunos les cuesta reconciliar las instrucciones de Elena de White al final de su libro, usarlo para buenos propósitos. ¿Cómo concilias? ¿Podrías comentar, por favor, la Navidad? Bien, ¿has visto alguna vez una conferencia llamada El vino de Babilonia? Es muy antigua. La Navidad es una fiesta pagana. Se ha ido paganizando cada vez más con el tiempo y no somos los únicos que nos hemos dado cuenta. Incluso los pioneros que colonizaron Estados Unidos prohibieron la Navidad durante un tiempo porque decían que tenían un origen pagano. No se permitía conservarlo en Estados Unidos, así que sí es de origen pagano, pero está arraigado en la mente de la gente y no está mal hablar del nacimiento de Cristo. Y puedo hablar de ello un miércoles y un jueves y en enero, febrero, marzo o cualquier mes que quiera. Es algo para contemplar. Y esa declaración en el espíritu de profecía no es un respaldo a la Navidad, es una antítesis de la Navidad. No hagas lo que hacen ellos, hazlo de manera diferente. Si quieres dar un regalo, puedes dárselo a los pobres. Ponlo en un árbol. ¿Puedo ponerlo un árbol en mi casa y en la iglesia? ¿Puedo poner una flor en mi casa o en mi iglesia? ¿Puedo darle una rosa a mi esposa? Solo porque Satanás reclama la rosa como suya y la convierte en el símbolo de los rosacruces, él nunca hizo la rosa, no puede fabricar nada. Así que la rosa viene de Dios y puedo dársela a mi esposa y ponerla en mi casa, aunque Satanás la plante como suya. Y si quiero poner un ópalo, un pino, un eucalipto o un eucalipto azul en mi casa, que así sea. ¿Quién me lo va a impedir? Ese es el problema. Pero si le aplico algo en forma de adoración o lo venero de cualquier manera, estoy pecando. Así que, así que siempre les decía a mis hijos o les dijimos a nuestros hijos que no celebrábamos la Navidad. Y les decía lo que gastaremos en Navidad para darles regalos, se los daremos el día después de Navidad y luego pueden ir a la tienda y comprar lo que quieran. Y,
y protestaban profusamente. Pero cuando finalmente llegó ese día, fuimos a los hipermercados de aquellos tiempos, cuando los niños eran pequeños, y encontraron que todo estaba en oferta a mitad de precio o a un cuarto de precio porque había pasado la Navidad, y se emocionaron porque recibían el doble de lo que recibían antes. Estaban deseando que terminara la Navidad. Y en Australia, si haces eso, tienes que hacer fila en la puerta durante unas 3 horas antes de entrar a la tienda. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que después de la resurrección, Jesús regresó al santuario celestial para ungir el lugar santo y el santísimo? ¿Cómo lo demostrarías con las escrituras? ¿Y por qué necesita unción el santuario celestial si no hay pecado en el cielo? Bien, tenemos una pregunta. Ya que la ceremonia de la inauguración fue diferente a las demás, una de las cosas que sucedieron en la ceremonia de inauguración del santuario terrenal es que la sangre no solo se aplicó a las cámaras del santuario, sino que también se roció sobre las vestiduras de los sacerdotes. Así que la sangre fue rociada sobre ellos. Y cuando lees en las Escrituras, cuando hay una descripción de la sangre rociada sobre la vestidura de Cristo, eso significa que fue una inauguración y por lo tanto entró en el lugar santísimo y el santo y dedicó todo el santuario. No porque el santuario celestial fuera un lugar de pecado, sino porque era un lugar donde el registro del pecado permanecería hasta la purificación. Así que sí, necesitaba una inauguración porque necesitaba un ministerio de reconciliación, un sumo sacerdote y sangre, y solo podía suceder con su propia sangre. Y por lo tanto, la sangre que fue rociada sobre la vestidura era su propia sangre, y por lo tanto no había inauguración. Usted, hermano, si desea. Estoy satisfecho. Creo que la interpretación historicista de la profecía es correcta, pero hay otras interpretaciones de algunos adventistas del séptimo día que son difíciles de refutar. ¿Hay alguna autoridad bíblica para usar el método historicista de interpretación de la profecía? ¿Y dice Elena de White algo al respecto? Muy bien, muy bien. Si lees el libro de Daniel y lees las profecías de Daniel, ¿son históricamente continuas? ¿Sí o no? Hay una después de la otra, ¿de acuerdo? Entonces hay una cabeza de oro, seguida de plata, seguida de bronce, seguida de hierro y barro, que es un continuo histórico. ¿Hay un principio de día por año involucrado en ese tipo de interpretación? La respuesta es sí. Intentas explicar la profecía de los 70 años sobre el Mesías príncipe sin usar el principio del día. Si no lo aplicas, no llegas a ninguna parte. Por lo tanto, el principio de día por año debe aplicarse a la profecía. Así que la profecía es un continuo histórico y la profecía tiene el principio de día por año incorporado en ella. Si quieres mezclar dos conjuntos de interpretación profética, te encuentras con todo tipo de problemas a menos que haya una declaración muy específica en la Biblia que puedas usar como un continuo histórico y futurista. Un ejemplo es Mateo 24. ¿Cuál es la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Y también la pregunta de cuándo sucederá esto, que no quedará piedra sobre piedra. Ahí tienes dos aplicaciones definidas del fin del templo y la aplicación del fin de los tiempos. Pero cuando se trata de profecía no puedes mezclar las dos. No se puede usar el método histórico continuo y luego convertir algunos de esos textos en literales y proyectarlos al futuro. Eso es futurismo, es mezclar dos métodos de interpretación profética y el adventismo histórico no lo acepta. O me quedo con uno
o con el otro? ¿Cuál es el correcto? La Biblia misma dice que el método histórico continuo es la única manera de interpretar las Escrituras. Y solo una reflexión. Si no lo fuera, Dios no lo defendería, porque entonces la Biblia solo está escrita para una generación y las demás no reciben nada. Y hay un fragmento al final de esta pregunta que dice, ¿dijo Elena de White algo al respecto? ¿Hay alguna lectura útil que pueda recomendar sobre el tema? Bueno, si leen El conflicto de los siglos, verán que todo se basa en la interpretación histórica continua. ¿De dónde comienza ella en el conflicto de los siglos? Comienza históricamente y recorre las épocas hasta el fin de los tiempos. Eso es historia continua. Gracias, creo que eso responde muy bien. Siguiente pregunta. Una vez usted declaró que el zarandeo en nuestra iglesia adventista sería el resultado de leer y creer en el espíritu de profecía. Esos son los escritos de Elena de White. ¿Podría explicar las razones de su afirmación y explicar por qué cree que es así? ¿Qué causará el zarandeo? El testimonio directo causará el zarandeo. En el contexto de los testimonios, esos son los que causan el zarandeo. Y en mi experiencia personal, eso es exactamente lo que causa el zarandeo. Porque algunas personas creen que el espíritu de profecía no es una sugerencia y que ignorarlo pone en peligro nuestra vida eterna. El testimonio de Jeremías en tiempos del último rey de Judá no fue una sugerencia, fue un testimonio, y quienes lo ignoraron lo hicieron con riesgo. Y esto lo encontramos cada vez más en las iglesias, cuando interpretan el espíritu de profecía como quieren, aplicando lo que desean y lo que no les conviene a otras cosas. Al igual que la cuestión de la dieta divide a la gente en la iglesia, ¿hay alguna división y no debería haberla en Australia? Concluyo mi argumento. Y también sobre el último engaño de Satanás será dejarlo sin efecto. El testimonio del Espíritu de Dios es exactamente lo que está sucediendo. ¿Qué significa dejarlo sin efecto? No significa que lo tengas a mano ni que no hables de ello. Simplemente no se aplica a nosotros. Fue en su época y Jesús comía pescado, y Elena de White dijo en sus escritos, cuando salgas no olvides traerme ostras. ¿Y ahora qué? Bueno, eso fue antes de la visión de salud, ¿verdad? Le dijo a su hermano, por favor no hables de cerdo. Dios no nos ha dado un mensaje de esa naturaleza para el tiempo que vivimos. Y poco después dijo, no comas esas cosas, porque Dios le había dado un mensaje de salud. Así que la verdad es progresiva, debes tener eso en cuenta. Así que cuando dice, por ejemplo, que está bien usar un poco de leche y crema y todas esas cosas para que sean agradables al paladar con esto y aquello, podría seguir hablando de eso eternamente. Y un poco más adelante dice que ha llegado el momento de desechar estas cosas. Y luego dice, tu padre y yo, escribiéndole a su hijo, hemos dejado estas cosas porque no podemos pensar en ellas. No podemos pensar con claridad si no las hacemos. Y luego dice, la gente que cumple los mandamientos de Dios no comerá nada que provenga de un animal, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad de los hombres. Así que, ¿qué es eso? ¿Qué clase de dieta es esa? O sea, he pasado por el escrutinio. He comparecido ante el Sanedrín, más que probablemente la mayoría, y me dicen que no predicarás eso. Y simplemente pongo la cita en mi computadora, le doy la vuelta y digo, por favor, léela. ¿En qué líos se meten? Y luego no se te permite predicar eso. Simplemente ponlo en la computadora, dale la vuelta y di, pon eso en tu pipa y fúmatelo. No hablarás de sociedades secretas, dejarás de hacerlo de inmediato. No tiene nada que ver con nosotros.
Quienes estudian las sociedades secretas sabrán cómo resolver estos asuntos y aquello en Apocalipsis. Disculpa, sí, dice esto y aquello. Es asombrosa la profundidad que se encuentra en el espíritu de profecía. Así que el testimonio directo causará el zarandeo. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Podrías pensar en esto? ¿Cómo podemos traer de vuelta a un adventista al redil y formar una pequeña compañía en la vida dentro de la iglesia organizada de Dios? Ahora, hay una suposición subyacente y Martin quizás quieras abordarla también. Bueno, como dije antes, el egoísmo puede dejarse de lado, el egoísmo y el orgullo, y todo puede resolverse en 5 minutos. Y eso también está en el espíritu de profecía. Así que creo que ese es el principal problema, que siempre me siento herido. Soy yo el que siempre se trata de mí. Eso es lo único que escuchas a la gente cuando discuten. Es sí, pero he visto esto y lo he leído y siento que esto es lo que está causando división. Es un gran testimonio, no es un edulcorante. Te dice directamente si quieres unidad cuando la gente regresa al redil. Haz que lean el espíritu de profecía. Te digo, personalmente eso ha cambiado mi vida, lo ha abierto todo. Y sé que si alguien me está discutiendo algo sobre la Biblia, entonces, ¿qué haces? Tomas el espíritu de profecía. Está claro, no hay edulcorante oscuro. O tienes que decir, oh, puedo entender lo que estás diciendo. Eso es lo que yo diría si quieres que la gente vuelva a leer. Dale a las personas la verdad pura y directa. Siempre pensamos que tenemos que entretener a la gente. Tenemos que entretener a la juventud. La juventud nace con entretenimiento. No quieren entretenimiento, quieren la verdad. Siempre cuento la historia de cuando estaba en el Reino Unido predicando en un campamento y todos los días había un concierto de rock para los jóvenes. Había unas 8 baterías en el escenario. Ni siquiera los Rolling Stones tenían 8 baterías en el escenario. Era un ambiente tan ruidoso que era increíble que todos los días a la misma hora los jóvenes se reunieran para eso. Yo estaba caminando porque, como saben, en esa época no había conferencias y había un joven, era afroestadounidense, creo, o algo así. Estaba parado en la puerta donde se oía el ruido y le pregunté, ¿qué haces aquí? Y me respondió, estoy aquí. ¿Y por qué estás aquí? Me respondió, porque mis amigos están ahí. Y le dije, tus amigos están ahí. Me respondió, sí, mis amigos están ahí. Le pregunté, ¿por qué no estás ahí? Dijo, porque mi Jesús no está ahí. Era un joven, probablemente tendría, no sé, 19 o 20 años, más o menos. Y le dije, ¿sabes qué? Eso es interesante. ¿Por qué dices algo así? Y luego dijo, ¿puedo hablar contigo? Y le dije, claro. Así que tomamos una silla y nos sentamos en ese vestíbulo, un vestíbulo enorme, mientras había un montón de ruido por allí, y hablamos de profecía. En aquellos días, estos campamentos duraban 10 días. Al día siguiente me preguntó, cuando se reunían de nuevo, ¿podríamos venir y hacer lo mismo? ¿Podrías venir a hablar conmigo? Y le dije, claro, de acuerdo. Al siguiente día fui a la misma hora y había 20. Así que charlamos y me dijeron, mañana a esta hora podemos repetirlo. Eran 100. Ninguno quiso estar en ese estúpido concierto. Ni uno solo. Querían la verdad pura y directa. Entonces, ¿cómo recuperas a tus hijos? No edulcores la verdad, no juzgues, no seas duro. Simplemente diles la verdad, deja que la verdad haga la que corte, no seas tú quien corte. No les añadas mostaza a la comida, ni los amonestes, ni nada. Y recuerda siempre que cuando Dios te dio hijos, también te dio necesidades.
Eso es algo en lo que pensar, ¿verdad? Hay una pregunta adicional que no está en la pantalla, pero varias iglesias ahora asisten al servicio juvenil y a un servicio general que ofrezco el sábado en la mañana. ¿Qué opinas al respecto y cómo sugerirías que los jóvenes participen en un servicio general? Sé que hay muchas iglesias, incluso cuando era joven el ministerio en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas de nuestras mega iglesias tenían un servicio para jóvenes y un servicio principal. Y recuerdo que en una iglesia mi esposa estaba conmigo, el pastor de jóvenes apareció en la pantalla con un arete colgando de la oreja hasta aquí, una camisa con su pecho peludo, colgando con una cruz enorme alrededor y una guitarra eléctrica alrededor del cuello. Ese fue el servicio y fue muy interesante. Así que siempre recurro a la Biblia y todos saben que eso fue exactamente lo que hizo Jesús cuando tenía los 5,000 que iba a alimentar. Él les dijo a la gente, por favor, separen a los jóvenes de los adultos. Los jóvenes van allá y yo les doy una clase TED y ustedes, los adultos, se sientan aquí y les doy una charla aburrida. Eso fue lo que hizo, ¿verdad? ¿Leen eso en las escrituras? ¿En qué parte de las escrituras leen que los jóvenes o alguien estuviera separado de los adultos? ¿Dónde leen eso? En ninguna parte. Necesitamos la energía de los jóvenes con nosotros y la sabiduría de los mayores. Y necesitamos a ambos juntos. ¿De qué sirve un tren sin motor? Martin, ¿qué puedes decir? Estoy de acuerdo con eso. Verán, hemos trabajado mucho tiempo con jóvenes en nuestra iglesia y lo mismo que dijiste, los tratamos directamente y no los consideramos inferiores ni que no les gusta lo que presentamos en la iglesia principal. Debe ser para todos y muchas veces los hemos incorporado a la iglesia para que hagan todo allí y luego lo hacen como debe ser. Y siempre pensamos que debemos tener una forma mágica o modernizarlo o algo similar. Si preguntas directamente a los niños o a los jóvenes, te dirán que no les importa, solo quieren que se les diga la verdad. He escuchado en numerosas ocasiones que niños pequeños que escuchan algo como qué anticuados, niños de 12 años hablando de esa edad, llevan a sus padres a la iglesia. Hice una campaña en Norteamérica, en una de las grandes ciudades de Canadá. Fue una de las grandes ciudades de la costa este de Canadá, por si quieren saberlo. Fue en un salón musulmán, porque la iglesia no quería que estuviera en uno de sus salones. Así que estuvo bien. Y había un niño que era retrasado, retardado, un joven que tenía esta condición. Su padre era ateo, geólogo. Su madre era católica. Vio un anuncio de nuestras conferencias e insistió, este joven que apenas podía hablar, insistió en que lo llevara a las reuniones. Finalmente cedieron y lo llevaron. El padre seguía teniendo miedo a las multitudes. No podía estar entre multitudes, pero él era ateo. Así que aquí estaba un ateo sentado en las reuniones y una señora católica romana sentada en las reuniones. Y yo estaba dando conferencias y él se vio obligado a escuchar, le gustara o no, porque su hijo quería estar en el mensaje y no sabían cómo obtuvo la información que él había querido recibir y no lo soltaba. Así que finalmente hablé con el geólogo y me dijo, ¿qué debo hacer con la información que me diste? Soy ateo. Y yo dije, no, no lo eres. Crees que eres ateo. No eres ateo. Piensas que eres ateo porque escuchaste lo que dije allí. Ya no puedes ser ateo. Entonces él dijo, no sé cómo hacer esto. Y sudaba como un toro por toda esa gente. Y luego dijo, ni siquiera sé quién es Dios. ¿Qué hago?
Dije, bueno, saluda a Dios. ¿Has orado alguna vez en tu vida? Él dijo, no, no sé. Le dije, está bien, sígueme. Le di una oración y me siguió. Hizo su primera oración mientras su esposa, que era católica, hablaba con la mía del otro lado. Y es así como funciona. Es asombroso. Gracias. Esta es una pregunta un poco diferente y se trata de la diferencia en el número de generaciones que se mencionan desde Abraham hasta Jesús en Mateo y Lucas. Entonces, ¿podrías explicar por qué hay una diferencia en el número de generaciones que se mencionan desde Abraham hasta Jesús en los libros de Mateo y Lucas? Son dos relatos diferentes y provienen de dos perspectivas diferentes. Ahora, Dios me parece tan asombroso porque si miras la genealogía de Jesús en los dos evangelios, y uno trata de Jesús y el otro trata de María, José no era el padre biológico de Jesús, pero está incluido en la genealogía y es así como Dios opera. Así que incluso lo incluye en ese linaje de David y lo lleva allí y explica ese linaje en términos de esa persona en particular de la que habla. Habla del linaje que va desde José hasta Jesús y en el otro evangelio del linaje que llega hasta María. Así que ambos pertenecen a ese linaje. El número de generaciones mencionadas podría variar porque ese no es el punto. El objetivo de esas genealogías no es determinar con exactitud el número de generaciones, sino demostrar que ambos pertenecían al linaje de David. La siguiente pregunta bien podría haber sido respondida la primera vez que estuviste un viernes por la noche, pero no todas estas personas estaban aquí en ese momento y no sé quién hizo la pregunta, así que leeré la pregunta. Dice que se nos ha dicho que vivimos en una era científica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo influye eso en el pensamiento mundial y en la consideración de la gente por la inspiración de la Biblia? ¿Quieres que responda eso? ¿De acuerdo? Bien. Cualquier cosa que no esté en armonía con las escrituras es falsa ciencia. Así de simple. Las escrituras son la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es verdad y todo lo que no esté en armonía con ella no es verdad. Es mentira. ¿De acuerdo? ¿Es presuntuoso decir eso? Dios dice, pruébame en estas cosas. Ve y compruébalo, y Él te mostrará dónde está tu error. Solo vean mi vida. Nadie pudo darme una respuesta. El carpintero que vino a mi casa me dio una pila así de alta de libros creacionistas y se los devolví y le dije, nunca he leído tanta basura en toda mi vida. Y entonces su respuesta fue traerme otra pila de libros igual de alta y me dijo que los masticara. Así que los mastiqué también, se los devolví y yo le dije, son un montón de basura. No es que todo eso fuera basura, pero mi mente lo negaba todo. No estaba dispuesto a aceptar nada que fuera contrario a mi educación. Y entonces se enojó conmigo y dijo, yo no tengo ningún problema con la evolución. Tú tienes un problema con la evolución. Resuélvelo tú. Así que puso la pelota en mi cancha y la pelota quedó ahí. Así que fui a mi oficina al día siguiente y estuve dándole vueltas al asunto y dije, bueno Dios, si hay algo malo con la evolución, obviamente este carpintero no me lo va a mostrar porque ¿quién es él? Un carpintero. Yo soy un científico. Así que si hay algo mal con la evolución, que me lo muestren. Y lo hizo. Lo hizo. Es una larga historia, así que no la repetiré ahora porque tomaría mucho tiempo. Pero es asombroso. Dios me dio 2 libros, el mismo libro, 2 ediciones diferentes, y al mismo tiempo, de forma casi milagrosa, los leí al mismo tiempo.
Sí, puedes preguntarle a mi esposa. Tengo 3 o 4 libros junto a mi cama y los leí los 3 o 4 a la vez. Soy así de loco. Así que los leí en paralelo, comparándolos uno con el otro, y noté cómo la versión moderna negaba todo lo que decía la otra. Y eso me convenció de que había algo mal con la evolución. No me dijo que estaba mal con la evolución. Eso requirió toda una serie de descubrimientos, pero inició el proceso. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando haya algo que no entiendas sobre la palabra de Dios, déjalo en el estante, pídele a Dios que te lo explique. Y Él podría no hacerlo hoy ni mañana, pero podría hacerlo en 1 año, 2 o 3. ¿No funcionaba así el espíritu de profecía? Elena de White no tenía visiones con las que no sabía qué hacer y a veces 1 año, 2 o 3 años después, las mismas personas que vio en la visión estaban sentadas frente a ella. Incluso Daniel. Incluso Daniel tuvo eso. Así es. Así es como funciona. Y he tenido muchas dudas, muchas dudas. No crean que no tenía dudas. Tengo una mente muy inquisitiva, muy arrogante, y no me iban a convencer fácilmente. Pero después de pasar por unas 10 de esas, donde cada vez que me equivocaba y la palabra era correcta, hice un pacto con Dios de que no expresaría mi opinión contraria a las Escrituras, a menos que estuviera absolutamente convencido de que algo estaba mal en ellas. Y mi propia familia me envió 3,000 contradicciones en la Biblia y querían respuestas a esas 3,000 contradicciones. Después de haber analizado unas 2,000, me di por vencido y no hice las otras 1,000 porque todas eran absurdas. Ninguna de ellas era una contradicción. Pero le dije a Dios, no entiendo esta afirmación. Y la guardé. Y a veces 1 año después, a veces 2 años después, Dios ponía algo en mi mano y respondía esa pregunta. Y tenía que sacarlo del estante y archivarlo en el archivo llamado alma. Nunca he encontrado que la palabra sea incorrecta. Nunca. Quiero añadir algo más. Así que cuando dicen que hay que seguir la ciencia, si no se ajusta esto en el espíritu de la profecía, entonces se puede descartar esa ciencia. Creo que ya has respondido a las 2 siguientes preguntas, así que pasaré a la que dice, ¿cómo entendemos a Dios Padre? ¿Qué evidencia podemos tener de que existe cuando se cuestiona su existencia? ¿Cómo hablamos de Dios Padre cuando su existencia se cuestiona? Si alguien quiere saber cómo responder a alguien que dice que busca una respuesta a cómo entendemos a Dios Padre. Bueno, dice Jesús que él y su Padre estuvieron juntos en algún momento antes de venir a la tierra. ¿Dice eso? Sí, lo dice. Muy bien, habla el Padre desde el cielo mientras Jesús está aquí en la tierra. Dice que este es mi Hijo amado. Dice en quien tengo complacencia. Así que no importa dónde leas en las Escrituras, hay un Padre y un Hijo. Incluso en el Antiguo Testamento encontrarás un Padre y un Hijo. Así que si la Biblia dice que hay un Padre, entonces hay un Padre y debes aceptarlo por fe. Elena de White dice algo sobre el Padre. Dijo que vio la forma del Padre. No podía verlo y vivir, pero vio la forma del Padre. Y le preguntó a Jesús, ¿es como Él? Y Él dijo que sí. Y lo vio levantarse e ir de una habitación a otra, pero no vio su rostro. Así que tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía tienes una figura paterna literal. Martín, ¿tienes algo que agregar? Bien. Siguiente pregunta, ¿dónde fue Caín el hijo de Adán y Eva y qué edad tenía cuando Caín se fue solo? ¿Quieres responder? Puedo responder eso.
Muy bien. Adán y Eva eran genéticamente perfectos. No había ningún defecto genético en Adán y Eva. Adán y Eva alcanzaron una edad muy avanzada. Adán tenía más de 900 años. Nadie sabe cuántos años tenía Eva, pero si lo relegamos a nuestro tiempo, podríamos decir que lo dividimos por 10, así que serían unos 90 años. Y digamos que como mujer entras en la menopausia después de los 40, serían 400 años. Así que Eva podría haber sido fértil durante 400 años, tal vez más. Mi madre tenía más de 40 años cuando nací. Así que ese solo es uno de esos hechos históricos porque mi padre estuvo encerrado en un campo de internamiento internacional durante la guerra porque era alemán. Así que soy alguien que madura tarde. Bueno, estos son los puntos. ¿Cuántos hijos tuvieron? No lo sabemos. Tuvo uno cada 2 o 3 años. Tuvo trillizos y quizás muchos más. Es posible, quizás tuvo 300 hijos, no sé cuántos. Algunos fueron muy dulces y otros no, pero genéticamente eran perfectos al principio. Así que no hubo problema en que el hermano se casara con su hermana. Y cuando Caín cayó o pecó, su, su hermana rebelde dijo, si él se va, yo también voy con él. Y así fue como consiguió su esposa. Aquí hay uno sobre la legislación del COVID. ¿Me quieres en la cárcel o qué? Estaba la legislación del COVID implementando agendas de control experimentales a punto de suceder, como profetizó la Biblia y la mayor parte del conflicto de los siglos de Elena de White. La legislación del COVID lanzó eso. Diría que fue un ensayo, una práctica. Fue un ensayo, una práctica por seguro. Y el pueblo de Dios fue tomado desprevenido, con una sorpresa abrumadora. Como una sorpresa abrumadora y lo manejaron de forma horrible. Y los dos bandos nunca deberían haberse encontrado. Ahora que la situación se ha calmado, podemos considerarnos hermanos y hermanas de nuevo y con suerte haber aprendido las lecciones del pasado. No nos condenemos mutuamente si uno hizo una cosa y el otro hizo otra cosa según sus convicciones. Cualquiera que fuera la situación fue un ensayo. Apégate a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía y no a lo que dicen reyes, reinas o gobernantes en altas esferas o cualquier nivel de la iglesia o el Estado. Apégate a lo que te dicta tu conciencia, que nadie te diga cuál es tu deber. Eso es una cita. Y también es muy interesante que en el estado de Victoria, donde estamos ahora mismo, Daniel Andrews tenía las leyes de confinamiento más estrictas del mundo. Sé que pasamos por eso y vemos un modelo de lo que podría suceder después. Tenían bastantes modelos diferentes en diferentes lugares. Y Sudáfrica también era bastante grande. Realmente tuvimos algunos. Bueno, tal vez demuestre que es el primer día, no el segundo. Si condujeras para nosotros a la ciudad para ir de compras, yo debería sentarme delante, no atrás, y ambos tendríamos que usar mascarillas. Si llegábamos a la tienda, se hacen cargo de los productos no esenciales, aspersores, semillas, comidas para bebés, y compramos productos no esenciales. Así que probaron diferentes cosas en diferentes países. Así que el modelo ha sido bien probado.
Bueno, tuvimos un gran placer ignorándolos. Bueno, creo que muchos de nosotros también lo hicimos, ya que nos salimos con la nuestra. En la iglesia llevaba la mascarilla sobre la oreja. ¿La usaste? La llevaba sobre la oreja colgando y me decían que tenía que ponérmela, que tenía que usar la mascarilla. Dije que la estaba usando. Podemos compartir muchas experiencias sobre esto, pero no lo haremos en este momento. Martin, ¿qué te da esperanza? Oh, me da esperanza saber que no tengo que buscar mi propia salvación, porque habría fracasado en el primer segundo, habría dejado de intentarlo. Así que mi esperanza es... Él está mintiendo, él realmente es perfecto. Puedes preguntarnos por qué. Y eso me da esperanza, me da esperanza, exactamente lo que mencionaste. La Biblia nos dice que Dios nos dice de antemano para que podamos crecer. Así que el espíritu de profecía es verdadera. Y luego la otra cita que tengo es que si nos olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, no llegaremos al futuro. ¿Y tú también eres perfecto, Walter? Voy a preguntarle a mi esposa también qué tan perfecto soy. ¿Cómo sabes si estás escuchando la voz de Dios o solo tus propios pensamientos o deseos? La fe no es un sentimiento, es un principio. Y debe ser en el mismo. Si no se correlaciona con nosotros, entonces no te está hablando. ¿Cómo mantenemos consistencia en nuestro mensaje de volver a una dieta basada en plantas sin asustar a la gente? ¿Por qué debería asustar a la gente la dieta basada en plantas? Hasta que surgieron los nuevos estándares con la pirámide invertida en Estados Unidos, toda la literatura científica, incluso hoy en día, apuntaba que la dieta que promovemos es la mejor para la humanidad. Y la prueba está en comer. Puedes observar a las personas en el mundo y a los grupos de población con mayor longevidad y verás que los adventistas siempre están en ese grupo superior. Así que la prueba está en comer. ¿Y por qué nos avergonzamos de nuestra dieta? Yo no me avergüenzo de mi dieta. Quizás sí lo hacía al principio, porque siempre discrepaba con los demás, pero ya no soy un cobarde. Tengo 77 años y aún puedo seguir adelante. Mis colegas, todos mis colegas están muertos. Me alegra no ser tu colega. Tengo miedo de ser tu colega. Siguiente pregunta, ¿por qué nos centramos en la carne impura y a menudo pasamos por alto que Elena de White reiteró el principio bíblico de no comer sangre ni grasa? Tú respondes a pregunta. Estoy de acuerdo con la pregunta, porque ¿por qué lo hacemos? Porque la Biblia es muy clara sobre la sangre y la grasa. Y la ciencia también lo es. La ciencia habla de grasas saturadas y luego la gente dice, oh, si comes aceite de coco, también es una grasa saturada. El aceite de coco es ácido palmítico y la grasa animal es ácido esteárico. Y si comparas ambos y su efecto en el sistema vascular, son completamente diferentes. Uno mejora y el otro es negativo. Así que se mire como se mire, la grasa animal es perjudicial en cualquier estado y nunca debe consumirse. Y en cuanto a la sangre, contiene componentes altamente irritantes que dañan el ADN. Se ha demostrado que todo esto es cierto. Así que la Biblia ha sido reivindicada por la ciencia una y otra vez en estos dos temas. Es la humanidad la que está loca. Voy a Alemania, donde se compra morcilla. Hola, nadie quiere comer sangre que contiene sal en él.
Cuéntales rápidamente la historia de tus estudiantes, lo que hicieron en el laboratorio. Bien, me propuse hacerlo porque impartí el curso de nutrición en la universidad a estudiantes de medicina y no lo impartí exactamente como lo prescribe el mundo médico. Lo impartí de acuerdo con mi propia investigación y podía citarla. No tuve que citar el espíritu de profecía porque mi investigación siempre se basaba en el espíritu de profecía. ¿Sabías que mis estudiantes me llamaban el profeta? Porque les decía con antelación cuál sería el resultado de su experimento basándome en el espíritu de profecía. Pero nunca les decía de dónde sacaba la información. Y siempre intentaban demostrarme que me equivocaba porque no les gustaba un cambio de estilo de vida. Así que me propuse llevarlos a los distintos lugares donde se procesaba carne para alimentación animal y consumo humano. Así que los llevaba a fábricas de harina de canal, donde procesaban animales sacrificados y cualquier animal enfermo que servía para convertirlo en harina de canal para alimentar al ganado y otros animales. El olor, el hedor en esos lugares era tan horrible que daban ganas de vomitar. Luego los llevaba al matadero y los hacía esperar a los inspectores. Ya sabes, esas largas cintas transportadoras con los animales bajando, y hacían un gran drama por aquí, y llegaba el cadáver y el inspector lo abría y veía un gran tumor por allá y lo cortaba, lo arrojaba en ese tambor, por cierto. Eso se convertía en harina de canal y la sangre goteaba, se drenaba, eso se escurría, eso se convertía en harina de sangre para alimentar a los animales. Y el cadáver bajaba y el siguiente inspector examinaba otro trozo, lo cortaba y le colocaban un sello. El tumor había sido extirpado. Todos mis alumnos fueron vegetarianos durante al menos una semana después de eso. Cuando aún daba clases, impartíamos clases de economía, pero una de las cosas que les enseñábamos era la especialización de tareas. Y teníamos una carnicería cuando yo les daba clase, y había otra a unos 100 kilómetros en Portland, llamada Orwick's Meat Works. Así que llevo a la clase de primer grado allí una vez al año y veíamos cómo llevaban a las ovejas al lugar donde las mataban. No nos enseñaban los animales grandes, pero las ovejas presentían que algo les iba a pasar antes de llegar. Normalmente las ovejas se mueven por una barra. Si las están ensuciando lo hacen discretamente, pero era como si supieran lo que les iba a pasar. Se acercaban y les daban un golpe en la cabeza con una pistola eléctrica, las agarraban por las patas traseras y las cocinaban en la cinta transportadora de la que les hablaba. Y mientras les quitaban la piel y la lana, empezaban a diseccionarlos, y debajo de donde los cortaban en pedazos y los empaquetaban para los supermercados y les ponían la etiqueta que fuera, ponían los cánceres que cortaban, habían de estos mismos trozos de carne, los tiraban a los contenedores de abajo, y estos contenedores se usaban para hacer comida para animales, comida para perros, para gatos. Y al igual que estos estudiantes pensaban muy cuidadosamente sobre lo que comían durante al menos la semana siguiente. La siguiente pregunta es totalmente diferente. ¿Cuál es tu opinión sobre la paráfrasis de la Biblia de la palabra clara de Jack Blanco? Y hay otra pregunta que va con esa, y tampoco he oído hablar de esta Biblia, la Santa Biblia de George Lance, del antiguo texto oriental. ¿Cuáles son sus opiniones sobre ellas? Muy bien, tomemos la que dicen que mereces tu propia Biblia. Se llama la Biblia de la palabra clara. No tengo una Biblia de la palabra clara. Es una paráfrasis. Son los estudios personales de una persona y sus puntos de vista personales en los márgenes sobre lo que esta obra realmente dice. Y no me gusta leer instrucciones regurgitadas de Dios. No creo en Biblias equivalentes dinámicas, porque pueden ser muy dinámicas, pero son todo menos equivalentes. Si quiero saber lo que Dios dijo, entonces denme una traducción directa de lo que Dios dijo para saber lo que dijo,
y no lo que alguien dice o algún teólogo pensó que dijo, porque entonces Jesús declarará todos los alimentos limpios y se colaría muchas tonterías como esa, como la NVI. Así que usaré una Biblia como esa para compararla con otras Biblias y para decir por qué no deberías usarla. Martin, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. La cosa es que especialmente en las Biblias tenemos la traducción antigua y luego tenemos la nueva traducción. Siempre tenemos esta guerra, pero justo en la pregunta anterior que casi hiciste sobre si es verdad, luego llegas a profundizar un poco más en Génesis 6, así que van a los Nefilim y luego eso abre toda la caja de Pandora sobre los seres celestiales que bajaron a la tierra y tuvieron relaciones en la tierra con las mujeres de los humanos y que desafortunadamente en nuestras Biblias modernas dice exactamente esas palabras. Así que soy muy cuidadoso con el tipo de Biblia que leo. Entonces, si es como él dijo, basado en la palabra de Dios, el espíritu de profecía también nos dice claramente que vino a través de la línea valdense, la línea del texto recibido. Entonces, ahí debe ser de dónde viene la Biblia. Ahora, hablamos el idioma inglés. Las Biblias se traducen a todos los idiomas. ¿Cómo sabes cuáles son los equivalentes de la Biblia King James en, digamos, una traducción al chino o al ruso? No importa en absoluto qué traducción sea, importa de qué manuscritos fueron traídos. Dios consideró oportuno dar a la Reforma el texto recibido del Nuevo Testamento y el texto masotérico del Antiguo Testamento. Muchos teólogos adoran la Septuaginta, que es, por ejemplo, una traducción griega del Antiguo Testamento. Y la Septuaginta solo se conoce por la Biblioteca de Oregon, donde se comparan varias Biblias una tras otras, y de ahí proviene. Dicen que ese texto griego debió ser el que usó Jesús. No hay evidencia de que esa Biblia existiera antes de la documentación de Oregon de esa Biblia. Y si las lees, la cronología completa es diferente a la que encontramos en el texto masotérico, por ejemplo. Y si quieres que sea así y decir que la Tierra tiene unos 10.000 años de antigüedad según algunos de esos escritos adelante, y si quieres creer que Matusalén era un nadador extraordinario porque sobrevivió al diluvio 5 años adelante, créelo. Yo no. Creo que es un montón de tonterías. Y me quedaré con el texto masotérico y con el texto recibido, porque el texto recibido es un texto directo, muy claro. Y no me importa si está en alemán, inglés o francés, siempre y cuando sea el texto recibido. Y preferiblemente una traducción directa y no una traducción equivalente dinámica. No quiero que mi Biblia sea predigerida por un teólogo, porque entonces quién sabe qué saldrá de ella. La abuela estará en el cielo y quién sabe qué cosas raras saldrán de ella. Dame una traducción directa. Dame el texto recibido. Eso es lo que Dios le dio a la Reforma. Otra pregunta, ¿crees que la IA se involucrará en la traducción de la Biblia? Sí, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? La IA se usa para muchas cosas. Quiero decir, realmente deberías hablar de la IA y no de mí porque él sabe mucho más sobre la IA. Pero yo he hecho un pacto con Dios. No dejaré que la IA escriba un documento por mí y pase por alto mi mente. No. Bueno, Martin, ¿tienes un comentario sobre la IA? Bueno, creo que la IA siempre tiene que compararse con algo. No se puede confiar en la IA. Si quiero hacer algo, tengo que compararlo con algo. Lo compararé con la Biblia y el espíritu de profecía, si tiene algo que ver. Por lo demás hemos usado la IA ampliamente. Sí, todas las imágenes que se ven en las pantallas son producidas por IA.
porque de lo contrario hay problemas de derechos de autor, ¿verdad? Así que todo eso es IA. Si alimentas a la IA con información confiable y le pides una respuesta, ¿qué dice el espíritu de profecía al respecto? Si solo alimentas al espíritu de profecía allí, entonces puedes ver de qué habla. Solo puede usar lo que le das. No puedes... Y aún puedes tener cuidado porque si estás conectado a internet probablemente buscará algo aunque no lo prefieras. Por lo tanto debes compararlo con el original. Así que cíñete a los libros y a lo que dice la Biblia y estarás bien. Bueno, incluso al enviar un mensaje de texto hoy en día, escribes una palabra y la cambia por otra. Hay que tener mucho cuidado. Es muy irritante, sobre todo cuando escribes en inglés afrikanés y la cambia por palabras en inglés. Es una ensalada de palabras. Así que voy a leer el siguiente con bastante atención y despacio. No sé si puedes leerlo en la pantalla de atrás. La persona dice, estoy preparando una presentación para la iglesia sobre las bestias de 7 cabezas y 10 cuernos, y lo que simboliza la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, como se muestra en Apocalipsis 12, 13, etc. Entiendo los fundamentos de estos símbolos, excepto por una cosa. El dragón visto por Juan en el cielo, Apocalipsis 12:3, tiene 7 coronas en la cabeza. Sin embargo, la bestia en la tierra, Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:3, tiene las coronas en sus cuernos, no en sus cabezas, representando 7. Por lo tanto, parece haber un cambio de la sucesión de poder en sus cabezas en el cielo a un poder compartido temporal y simultáneo en los cuernos en la tierra. No entiendo el significado de este cambio ni lo que simboliza. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Bien, estábamos hablando de la interpretación histórica continua, el hecho mismo de que las coronas pasen de las cabezas a los cuernos y luego a la ausencia de coronas. Es una progresión histórica continua. Así que desde el periodo de la Roma pagana al periodo de la época de la Iglesia papal, cuando la Iglesia gobernaba a través del Estado, así que las coronas están en los cuernos, se llega a la etapa no es de la herida mortal, donde no hay coronas. Cuando se tiene una sociedad sin rey, como la que tenemos hoy, una sociedad secular que es una sociedad democrática. Por cierto, Aristóteles ya dijo que la democracia es el paso final antes de la tiranía. Así que creo que tenía razón. Así que lo que tenemos es una progresión histórica continua desde lo pagano a lo papal, a la etapa de la no es, a la etapa de la resurrección, con un representante en el medio. Es una continuidad histórica. Por eso las coronas se mueven. Sí, por eso las coronas se mueven o se retiran por completo. Te dice dónde te encuentras en la corriente del tiempo. Es brillante, la Biblia es brillante. Siguiente pregunta. ¿Tengo que hacerme miembro oficial de la iglesia o puedo simplemente ser parte del movimiento adventista del séptimo día? Me bauticé hace 5 años cuando descubrí la verdad sobre el sábado, la historia de esta iglesia única y el cumplimiento de la profecía. Honro el sábado y asisto a la iglesia ese día, pero quieren saber si necesito hacerme miembro oficial de la iglesia. El espíritu y la novia dicen ven. No dice que el espíritu dice ven. Y no dice que la novia dice ven. Dice que el espíritu y la novia dicen ven. Si regresas al Antiguo Testamento y lees la historia de Ruth y Noemí, ¿cuál era la historia? Mi Dios será tu Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ese es un principio bíblico. Te identificas con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Entonces, ¿por qué debería sufrir solo en esta iglesia? Ven y sufre conmigo. Y también creo
que siempre ha habido una adhesión oficial. Tenías que hacer algunas cosas oficialmente para ser parte de Israel y tenías que ser parte de él. No es, no es que sea obligatorio. Por ejemplo, el bautismo no es una varita mágica, es un reconocimiento público de tu fe. Así que si la persona ha sido bautizada, ¿por qué no unirse? Pasemos a la siguiente pregunta. Creo que, ¿qué dijo Moisés? Él eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de la gloria de Egipto por un tiempo, ¿verdad? Y de eso se trata. Suframos con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de la gloria. Y nos convertimos también en hermanos y en hermanas de la fe. Nos convertimos en una familia. No sé si mencionaste, creo que mencionaste en Nueva Zelanda, pero Jesús fundó una nueva iglesia. Lo mencioné en el sermón. Probablemente lo verás. ¿Fundó una nueva iglesia? ¿Cómo puede la iglesia fundar una nueva iglesia? Él es la iglesia. Bueno, omitiremos la siguiente pregunta porque creo que ya se ha tratado. Luego pasamos a lo que dice, profesor White, ¿podría comentar sobre la declaración oficial de la Conferencia General sobre la vacuna? ¿No ha protegido la convicción de conciencia de muchos adventistas del séptimo día que decidieron no vacunarse y perdieron sus trabajos como consecuencia? ¿De verdad quieren que les dé una charla ahora? Esta vez solo puedes responder la pregunta, ¿bien? Bien, déjenme responder la pregunta con una pregunta. ¿Alguna vez Jesús coaccionó a alguien para que hiciera algo contrario a su voluntad? ¿Alguna vez te impidió ir al bar en tu vida pasada porque sabía que era malo para ti? No, nunca ha hecho nada parecido. Ninguna forma de coerción proviene de Dios. Y si una organización usa la coerción para obligarte a hacer algo contrario a tu conciencia, entonces puedes estar bastante seguro de que no es de Dios. No viene de Dios. Pero entonces todos somos seres humanos y las personas cometen errores bajo presión. Así que tengo que darles un respiro y preguntarme si volverán a cometer el mismo error después de que haya llegado toda la evidencia e incluso la CDC haya dicho que el tío Fauci, con su estúpida filosofía de las mascarillas, estaba totalmente equivocado. Y que todos se están retractando de todas estas cosas. ¿Volverán a cometer el mismo error? Probablemente. Tengo que darles el beneficio de la duda sobre si lo volverán a hacer o si no lo volverán a hacer. La respuesta es sí. ¿Estaban todos de acuerdo cuando tomaron estas decisiones? He hablado con personas en puestos altos que estaban muy molestas con esa decisión y hemos tenido discusiones con todo tipo de hombres. Tuve conversaciones con personas de muy alto rango, y me refiero a personas de muy alto rango, donde reconocieron que algo andaba mal. Y algunos incluso nos pidieron consejos sobre qué hacer, cómo lidiar con esto y cómo reparar este desastre en el que estamos. Los seres humanos somos frágiles, falibles y cometemos errores. ¿Alguna vez has cometido errores en tu vida? ¿Alguna vez tu pareja ha cometido algo que se consideró muy desagradable y en algún momento tuviste que perdonarle por lo que haya hecho? Así que estoy dispuesto a perdonarlos. No apruebo la forma en que lo hicieron. Creo que lo que se hizo fue antibíblico. Creo que estuvo mal y lo dije públicamente y lo he dicho públicamente, pero no todos están de acuerdo. Esperemos que aprendan la lección y no lo vuelvan a hacer, aunque dudo que no lo hagan. Sin embargo, la prueba será en la noche. Gracias por eso.
La siguiente pregunta creo que ya se trató en la última charla de Walter, así que la omitiremos, pero iremos a la que dice, ¿podría responder sí o no a esta pregunta? Es una respuesta muy corta. ¿Puede Dios hacer algo tan pesado que no pueda levantarlo? Por favor, no responda sobre un tema que no se aborda en esta pregunta sin dar una respuesta clara de sí o no, según como está redactado específicamente. El pueblo de Dios que viva en la tierra durante el periodo del cierre de la gracia y la segunda venida, toma decisiones pecaminosas durante ese periodo que requerirían el perdón de los pecados que Dios provee a través del sistema del santuario celestial. ¿Quieren guerra en la iglesia? ¿Sí o no? No, no quiero la guerra en la iglesia. Y eso es muy, muy delicado. ¿Acaso no dice Dios, nunca te dejaré ni te abandonaré? ¿Acaso no dice Dios que sellará a sus siervos en su frente? Y el sello no es una señal física, sino la determinación de estar tan arraigados en la verdad que no seamos conmovidos. ¿Acaso no dice Dios, daré órdenes a mis ángeles sobre ustedes? Así que cuando ese decreto salga, que los que están así permanezcan así, y que los que están así permanezcan así. Y eso significa que no serán conmovidos después de ese tiempo y que Satanás no podrá acercarse a ustedes porque él dará órdenes a sus ángeles sobre ustedes. La gente dice que están sin el mediador. Eso no significa que estén sin ayuda celestial. La siguiente pregunta la respondiste en tu última presentación, así que no la haré, pero pasaremos a la que dice, ¿será la anarquía o el cambio climático lo que introducirá la ley dominical en Estados Unidos? ¿Qué tal el Papa? El Papa quiere que el cambio climático siga en su agenda y Donald Trump dijo que es ridículamente estúpido porque tienen que tener un poco de dialéctica ahí. Pero de cualquier manera, probablemente tendrán ambos. Lo tendrán como beneficio ambiental y un beneficio espiritual para ellos. Y se les invitará a la gente que esté de acuerdo con esto para que se suban a bordo. A los ecologistas les encantará. No les importará la parte religiosa de eso porque están en eso. La siguiente dice, ¿cuándo termina el tiempo de gracia entre los adventistas del séptimo día o la separación del trigo y la cizaña en la iglesia? ¿Deberíamos responder a esa? ¿Alguien quiere responder a esa? Alguien dice que sí. Muy bien, hay mucha controversia en eso porque la Biblia dice que el juicio comienza con la casa de Dios. Ahora, obviamente, si se va a dar un fuerte clamor y este se produce después del zarandeo, entonces quienes lo dan deben haber sido inconmovibles. ¿Tiene eso sentido? Así que debe haber algún tipo de asentamiento en la verdad dentro del remanente que lleve el fuerte clamor a la gente de afuera. Debe haber una separación de ideas y pensamientos. Pero el tiempo de gracia termina para todos cuando las plagas comiencen a caer. Así que exactamente, si quieres establecer un cronograma y decir que el tiempo de gracia termina antes para los adventistas, antes para los demás, te encontrarás con muchos argumentos teológicos sobre ese tema. Digamos que habrá un zarandeo antes del fuerte clamor y lo dejaremos así. Entonces los teólogos pueden darle vueltas y no encontrar nada que te moleste. Pero también es casi como si no dijera que la persona que hace la pregunta no siempre tiene certeza de cuándo sucederán las cosas. Pero
¿Cuándo deberías prepararte? Hoy. Hoy. Cuando escuchas su voz, entonces, ¿qué importa? Prepárate hoy y dile a la gente que está cerca. Prepárate. Exactamente. Las siguientes dos preguntas fueron respondidas una vez más en tu última presentación, así que las pasaré por alto. Pasamos a la que dice: como iglesia se nos ha aconsejado mudarnos al campo, ya que comprar y vender será difícil. También se nos ha aconsejado que oremos para saber cuándo vender nuestras casas de campo e invertir el dinero en la obra, y pronto no podremos comprar ni vender a ningún precio. Si aún conservamos nuestras casas, nos aplastará. Esto puede ser confuso, entonces deberíamos estar preparándonos para ir al campo ahora. ¿Y qué es el campo? Bien, veamos cómo era la situación en la época de Elena de White. A veces vivía a unos 11 kilómetros de la ciudad, así que eso era sentido común en el campo, en el mundo secular, ignorando por completo el espíritu de profecía de la Biblia. Dice que en tiempos de tremenda calamidad, etc., es bueno estar a más de 11 kilómetros fuera de la ciudad, porque si no puedes conducir y quieres robar las cosas de alguien, tienes que caminar 11 kilómetros para robarlas y luego caminar de regreso 11 kilómetros con una carga a la espalda. Así que hay un límite para todas esas cosas. Otra cosa que dice el mundo secular, porque estamos muy al tanto de este tipo de cosas en Sudáfrica, porque tenemos serios problemas, es que no se debe vivir en una calle de paso, vivir en lo que se llama calcetín, para que la gente tenga que entrar a robar y salir por la misma calle para poder advertir a su vecino, y que éste pueda prepararse con una escopeta y dispararle al salir, escapar por el otro lado. Así que hay todo tipo de ideas como esa. Es una simple cuestión de sentido común. Salgan de la ciudad porque habrá muchos conflictos en las ciudades. Y si solo se toma en cuenta el COVID, ¿cuánto tiempo tardaron en vaciarse los estantes de los supermercados en las ciudades? ¿Cuánto duró? El papel higiénico de la noche a la mañana. Sin darse cuenta. La otra es que los estantes estaban vacíos después de un fin de semana. Ahora, se puede estirar eso para sobrevivir durante una semana más o menos. Va a ser una pesadilla en las ciudades en los tiempos de angustia como esos. El consejo para el pueblo de Dios era salir de las ciudades, viajar al trabajo. Puedes ir a trabajar a la ciudad, pero no vivir en ella. Las ciudades serán advertidas no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino por ir a ellas. Estamos ahora no estamos aquí, no estamos hablando de estas cosas. Si el Señor dijera que el tiempo de gracia ha terminado y que vivimos en tiempos de angustia mientras yo estoy atrapado aquí, ocupado hablando con la gente sobre su palabra, entonces, ¿de quién es el problema? No es mi problema, es el problema de Dios que se encargue de ello, y Él se encargará porque lo ha prometido. Son cosas muy prácticas. Si no puedes hacerlo por falta de recursos económicos, colabora con alguien. Ella dice que la gente preparará el camino, y creo que podemos prepararlo. Puedes tener una habitación extra en algún lugar de tu casa para ir a ayudar a alguien que lo necesite en algún momento, y la gente saldrá de las ciudades, y algunos nunca podrán salir de las ciudades. ¿Qué pasa si vives en una casa convulsa conectada a un montón de tubos y vas a salir corriendo de las ciudades? No, el problema es de Dios, Él se encargará. Así que tenemos que ser prácticos y no preocuparnos demasiado. Pero sería prudente tener un pequeño terreno donde puedas cultivar tus propias verduras, porque antes habrá un tiempo de dificultades. Y es muy útil tener algo en la tierra para que no tengas que ir al supermercado y puedas desenterrarlo. Una batata es muy útil porque puedes comer las hojas, puedes comer la planta. Es muy nutritivo. Puede permanecer en la tierra mucho tiempo. Simplemente crece cada vez.
y haz cosas prácticas como esa. Si no tienes un terreno, planta algunas cosas en una maceta y diviértete. Así que llegamos al último grupo de preguntas. Ah, no estoy seguro si sigo la línea de pensamiento de esta pregunta, pero la leeré tal como está. Sabemos que la marca de la bestia es el culto dominical por la ley contra la ley de Dios, contra el sábado. El séptimo día de Dios, que es el sello de Dios. Entonces, ¿son la moneda digital y la biometría un problema para nosotros como iglesia? ¿Debemos rechazar las leyes y sistemas que están a punto de implementarse? ¿Desafiamos las leyes? Bueno, ustedes usan la moneda digital y la biometría. Hay que decir que no quiero seguir esas cosas. Creo que eso es lo que dice. Creo que están vinculando la moneda digital y a la biometría con la marca de la bestia. La moneda digital, la biometría y todo eso, ¿hay que evitarlo? Bueno, déjenme planteárselo de esta manera. Hubo gente que dijo cuando salieron las tarjetas de crédito, y yo ya tengo suficiente edad para eso, no había tarjetas de crédito cuando yo era joven, había cheques y eso era todo, no existían las tarjetas de crédito. Así que cuando salieron dijeron que esa era la marca de la bestia. Ahora todo el mundo tiene una tarjeta de crédito. Algunos dicen, bueno, te pondrán una cosita granulada bajo la piel, que será tu microchip, y sin ella no podrás comprar ni vender. ¿Es esa la marca de la bestia? No, es solo otra forma de tarjeta de crédito, ¿verdad? Mientras pueda usar el sistema y seguir con vida, lo haré. Pero en cuanto a la cuestión moral, es otra historia. Entonces, ¿es un medio para controlar tus compras y ventas? Sí. ¿Terminarán tus compras y ventas? Sí. ¿De quién es el problema? No es mío, es de Dios. Creo que las siguientes preguntas ya tienen respuestas, así que no las leeré. Voy a la que dice, ¿podrías explicarme si hay algún significado entre la unción del santuario celestial y las primicias? Bien, ¿hay algún significado entre la unción del santuario celestial y las primicias? Bueno, las primicias son obviamente los resucitados en tiempos de Jesús. Te dice la Biblia, ¿qué están haciendo en el cielo estos individuos que fueron resucitados y trasladados y fueron las primicias? ¿Te dice la Biblia? No. Así que la respuesta es no ir más allá de lo que está escrito. Solo se especulará. Lo que ha sido revelado es para nosotros y para nuestros hijos. Y lo que no ha sido revelado no tiene sentido especular sobre ello. Así que no puedo responder a la pregunta. Y la siguiente pregunta que aquí está, creo que ya la has respondido, así que la dejaré afuera. Así que para la gente, ponla en la pantalla. La siguiente es, algunos ministros y personas han dicho que Daniel 12, 11 y 12 se repetirá en tiempo literal junto con los 3,5 años, 3 años y medio y 42 meses de tiempo literal justo antes del regreso de Cristo. ¿Podrías explicar por qué esto es cierto o por qué no es cierto? Estás mezclando dos formas de interpretación y hablamos de eso, ¿verdad? Brevemente. Estás mezclando futurismo, donde todo en la profecía se lanza al futuro. Estás mezclando con una forma profética continua de interpretación. Ahora, cuando vas a Daniel 12, habla de los 1260 días. Daniel 12 sí habla de los 1260 días. Se mencionan los 1260 días en Daniel capítulo 7. Sí, correcto. ¿En qué contexto están en el capítulo 7 de Daniel? En el contexto histórico continuo de 538 a 1798. Cuando lees sobre los 1260 días en el libro de Apocalipsis, ¿se aplica al mismo poder? Sí.
Así que también es de 538 a 1798. Entonces, ¿eso es histórico continuo? ¿Sí o no? Así que ahora quieres tomarlo y digamos expandirlo en lugar de 1260, hagámoslo 1290. Esa es una diferencia de 30 entre los dos. Ahora, Clodoveo en 508 proclamó algo que solo se instituyó 30 años después. Así que es una expansión de algo que fue antes. Así que eso todavía permanece dentro del continuo histórico. Pero ¿qué derecho tiene de tomarlo y mantenerlo en el futuro? Pero ¿con qué derecho quieres hacer eso? Es puramente especulativo. Puede ser. Así que algunas personas llegan a decir que ese es el tiempo que tardará Cristo en venir después del cierre de la gracia. ¿A quién le importa si toma 1 año, 2 años, 10 años, 15 años o 5 días? Tu caso ha sido resuelto. Luego Él lo es y luego Él es. Tu caso ha sido resuelto. Es absolutamente esencial para mí saber si son 1260 días o 1290 días o 1335 días hasta que estas cosas sucedan. No. En lo que a mí respecta es irrelevante. Apégate a un continuo histórico a menos que haya evidencia clara de que puedes usarlo de otra manera. Gracias, acabas de responder a la siguiente pregunta también, así que no la leeré. Entonces la última pregunta, ¿entiendes que Satanás se hará pasar por Jesús antes o después del fin del tiempo de gracia? Depende del libro que leas, porque en los eventos de los últimos días puedes ver por la cronología que es antes la personificación de Cristo, es antes del cierre del tiempo de gracia. Y la verdad acerca de los ángeles se ve muy claramente por la cronología de eso, donde no lo hace y no tiene la cita. Eso no es una respuesta. Y es muy claro que Satanás se hace pasar por Cristo para provocar el decreto de muerte. Es después del fin del tiempo de gracia. Entonces la gente me pregunta, ¿cuál es el objetivo de eso? Tú puedes responder eso. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de que Satanás se haga pasar por Cristo después del fin del tiempo de gracia? Porque no afectará al pueblo de Dios, pero sí afectará a su pueblo y los inclinará a aceptar el exterminio. Así que esa es la prueba definitiva de que la séptima plaga puede caer y aniquilarlos a todos, porque claramente irán en contra de su conciencia en cuanto a estos problemas instigados por esta. Siempre estuve muy inclinado por antes del cierre de la gracia, me parecía muy lógico, pero debo decir que Maranata, el libro, y los demás dan cabida a que ocurra después. Así que tengo la mente abierta, no aprobaré ni una ni otra y esperaré a ver cuál es la correcta. Muchas gracias por permitir que les hagan estas preguntas. Es el final de un largo día y agradecemos mucho su disposición a sentarse aquí, responder las preguntas y ofrecer sus respuestas. Muchas gracias por eso. Bueno, ¿quieren cerrar la reunión, por favor? Antes de terminar, nos preguntaron si esta es la segunda versión impresa de esta Biblia y si Walter podría dedicarla. Hacer una oración de dedicación. Hacer una oración de dedicación. Dado que es la palabra de Dios y que todo lo que está escrito allí proviene del testimonio y las escrituras, no veo ninguna razón por la que no podamos pedirle a Dios que bendiga la distribución de este libro. Así que cerremos los ojos. Amado Padre Celestial, nos has dado tu palabra como luz a nuestros pies y lámpara que nos guiará por el camino de la vida eterna. Y en este libro azul se representa la obediencia de la humanidad a los requisitos de Dios. Creo, Señor,
Creo, Señor, que deseas que este libro se distribuya, así que pido tu bendición. Te pido tu bendición sobre quienes desean distribuirlo, sobre quienes lo distribuyen y sobre las futuras ediciones de este libro, para que se disperse como las hojas de otoño y la gente pueda acceder a él, para acceder al Señor. Y te agradezco por escuchar nuestra oración, porque cuando pedimos algo en tu nombre, es decir, acorde con tu carácter, responderás positivamente. Y te agradezco esa promesa en el nombre de Jesús. Amén. Martín, ¿nos despides? Lo haré. Oremos juntos. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta maravillosa reunión donde tenemos todas las verdades que pudimos estudiar y tanta información. Y por favor ayúdanos con el Espíritu Santo a digerirla y honrarla. Y si hay algo que tengamos que cambiar, cosas que hayamos dicho que se hayan interpretado mal, que el Espíritu Santo las corrija como tú quieras que sean. Así que te pedimos que al concluir esta reunión estés con todos para que regresen a sus hogares sanos y salvos. Te pedimos eso y queremos agradecerles por toda la compañía que pudimos haber tenido durante este tiempo. Gracias, que Dios bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Martín.